días, ¿cómo están? Les habla Karina Sarfino. Estamos en Planeta Yo Soy, transmitiendo desde Mantra FM. Estamos en un momento planetario propicio para empoderarnos. También podemos hacer un análisis un poco más global, más desde la mirada del ser, diríamos, con la finalidad de captar un poquito la energía de este momento, la energía a nivel planetario, incluso también revisando algunos momentos de nuestra historia, al menos nuestra historia occidental, ¿no?, que es la que más a mano tenemos. Y considero que es un momento planetario maravilloso que trae consigo nuevas posibilidades, pero como siempre hace falta mucha conciencia. La idea es que reflexionemos, ¿no?, que conectemos con la verdad. ¿Y la verdad dónde está? Recuerden que la verdad se accede a la verdad a través de la ruta que conduce al centro. Cuando nosotros percibimos la realidad periférica a través de la mente, a través de los sentidos, no es una realidad inmediata, porque está tamizada, está influenciada por nuestras creencias, nuestra programación, nuestras vivencias, todo lo experimentado. Entonces, esa percepción, de alguna manera, es fragmentada, no es verdadera. Por supuesto que es nuestra propia verdad, pero es la verdad del personaje, ¿no? Entonces, cuando miramos el mundo de la política desde esa visión periférica, también la información que vamos a obtener pues será un poco fragmentada, ¿no? Vamos a ver, pues de acuerdo seguramente a la clase social en la que nacimos, o la ideología que tenemos, o la educación que tuvimos, lo vamos a ver desde nuestro fragmento. Y cuando lo vemos desde nuestro fragmento, el tema es que seguimos enfrentándonos con los otros fragmentos, ¿no? Si soy de izquierda, pues el de derecha será mi enemigo, bueno, por decirlo de alguna manera, aunque esta denominación ya está bastante pasada de moda, ¿no? Pero bueno, siempre estaremos viendo desde nuestra mirada reducida y desde nuestra experiencia. De manera que la propuesta es que intentemos captar la realidad, ¿no? La realidad en mayúsculas, la verdad única, por decirlo de alguna manera, aunque por supuesto que hay multiplicidad de verdades, pero cuando hablo de la verdad única me refiero a la verdad del ser, es desde el centro, y ahí sí es como una percepción inmediata, ¿no? Porque cuando nosotros estamos conectados con el centro del corazón, podemos conectar frecuencialmente con el amor incondicional, y entonces reconocemos al otro, a los otros como hermanos, y vibramos en la unidad. Entonces, cuando vibramos en la unidad nos damos cuenta que lo que decíamos el otro día, que nuestro propio beneficio no está desligado del beneficio de todo el planeta, de toda la humanidad, porque es inconcebible alcanzar la felicidad si estamos en un mundo donde hay desigualdad, donde hay pobreza, donde hay gente que está pasándola mal. Recordemos que más allá del karma personal, pues hay una responsabilidad colectiva que creo que es hora, o sea, ser seres conscientes y despiertos también nos lleva a eso, ¿no? A asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos de este planeta reconectado. Entonces creo que esta energía rosa dorada que se está anclando también nos invita a eso, y no desde la responsabilidad negativa, ¿no? Recuerden en aquel programa que hablamos de decisiones y decíamos que a priori cuando pensamos en decisiones quizás, se nos viene como toda una sensación densa, ¿no? Como, ¿qué tengo que hacer?, ¿no? Es como una energía que se vincula a la idea del esfuerzo, ¿no? Sin embargo, cuando veíamos o conectábamos con la decisión como una vía hacia la libertad, ¿no? Como una vía hacia la reconexión, como un modo de ir empoderándonos cada día más, pues abordamos esa labor desde otra energía, ¿no? Entonces, esto de la responsabilidad también está bueno, no verla como pucha o qué tengo que hacer ahora, ¿no? Es como que ya casi que me canso antes de empezar.
sino todo lo contrario, responsabilidad como liberación, como reconexión, como vía hacia la amorosidad, hacia la evolución, hacia el recuerdo de que somos amor, que somos luz. Entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva, es fácil porque lo que estamos haciendo es reconectar con nuestra esencia genuina. O sea, nos resulta difícil cuando estamos desconectados, porque cuando estamos desconectados somos egoístas, somos vanidosos, somos a veces rencorosos, y es un estado frecuencial. Cuando somos capaces de verlo como frecuencias vibratorias, es decir, que nada es bueno ni malo en sí, sino son estados frecuenciales, y que desde la conciencia y las decisiones podemos elegir en qué estado frecuencial posicionarnos para vivir, entonces se trata de, como decíamos al principio, de ir a ese centro para elevar la vibración, para conectar con el amor incondicional y a partir de ahí ser amorosos de manera natural, ¿no? A ser compasivos, ser ciudadanos responsables y co-creadores de una sociedad y de un planeta que brinde beneficio a todos, ¿no? Y esto me lleva a pensar y a reflexionar sobre nuestros hábitos cotidianos, ¿no? No sé, algo tan sencillo como la vestimenta que utilizo. ¿Cuántas veces nos ponemos a pensar que hay mucha gente sufriendo, mucha gente explotada? Quizás nosotros, por un tema de beneficio personal, decimos, mira, me compro esto que vale 2 mangos y ok, qué bueno, vale 2 mangos, vale 2 duros, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás? Nada es gratis, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de esa ropa que vale 2 mangos? Pues hay explotación, hay personas que están sufriendo, hay personas que están encerradas, encarceladas en talleres textiles, cosiendo y entregando sus vidas para que otro sector de la población pues sí pueda ir con su ropa a la moda. Entonces creo que este ser responsable nos invita a revisar muchos aspectos de nuestra cotidianidad, ¿no? Muchos hábitos de nuestra cotidianidad. Y sé que es difícil, sé que no sé si difícil es la palabra, sé que es una labor colectiva, es decir, claro, si uno lo piensa desde uno, dice, pucha, ¿yo qué puedo hacer?, ¿no? Pero ya sabemos que entre todos podemos, ¿no? Colaborando cada uno con el granito de arena que le corresponde y básicamente extendiendo la mirada y como decimos siempre, la creación empieza en otro plano. Entonces, claro, si nosotros decimos, pucha, hay que ser responsable, entonces, ¿qué hago? ¿No compro ropa? ¿No compro esto? Bueno, quizás es un modo empezar a revisar nuestros hábitos de consumo, pero creo que el inicio está en otro plano. Es decir, lo que suceda en el plano de la 3D va a ser el reflejo, va a ser la consecuencia de lo que nosotros hayamos hecho en otro plano, es decir, desde el centro, desde la conexión con esa verdad o con esa realidad en mayúsculas. Entonces, ¿cómo sería el viaje? Bueno, como lo siento, ¿no? No digo que sea la única vía o el único modo de hacerlo, pero desde esa reconexión, desde seguir anclando esa ciudad rosa dorada en la tierra y recordando que esa energía nos empodera, es decir, muchas veces echamos la responsabilidad, la culpa afuera, pucha, mira, el gobierno, ¿no? O este que lo votamos o que no lo voté y lo votaron otros y mira lo que está haciendo, o sea, ¿cuántas veces, no? Incluso es charla habitual de los taxis, ¿no? Uno se sube a un taxi y es como parece que ponen play y sale el mismo discurso. Y cuántas veces nos enganchamos, ¿no? También de manera autómata a repetir esa programación que no nos conduce a nada y que lo que estamos haciendo es co-crear una realidad como una especie de realidad, una masa inconsciente que muchas veces seguimos apoyando y seguimos co-creando desde nuestra propia inconsciencia. Entonces, cuando reconocemos que las creaciones son colectivas, que más allá del gobierno que esté, que evidentemente está porque nosotros lo pusimos, lo hayamos o no lo hayamos votado, ¿no? Energéticamente hacemos elecciones, digamos. O sea, las elecciones no es solo cuando voy a la urna, sino que elijo permanentemente durante todos los momentos, todos los días, todos los meses. Entonces, esas elecciones
también van a crear una realidad y ese gobernante, ese político de turno, va a ser el reflejo de esas creaciones colectivas que se manifiestan, bueno, en una urna, ¿no? Pero que en realidad tiene que ver con una creación colectiva permanente. Entonces, lo que creo es que esta energía que se está anclando en la tierra, ¿no? Hay que sí unirla a lo político. No es que, bueno, yo medito, soy un ser de luz y bueno, mira, después voy a votar cuando me toque y bueno, y hago lo que puedo. No, o sea, son tiempos de empoderarnos, son tiempos de elegir permanentemente. Tenemos los gobiernos que nosotros creamos. Entonces, es tiempo de elaborar en pos de la caída de los velos. Si nosotros miramos la historia, ¿no? Acontecimientos de la historia, cuando se produjeron cambios importantes fue porque se cayó el velo y la gente dijo, no, basta. No sé, hay un acontecimiento que siempre lo destaco, que nosotros, bueno, ya lo tenemos como normal, ¿no? Cuando estudiamos historia, pero pensemos en ese momento. La Revolución Francesa, o sea, monarquía, bueno, es verdad que la monarquía ya con Luis XVI y María Antonieta estaba en un proceso de plena decadencia, ¿no? Y además el pueblo francés estaba pasándola muy mal, pero se produce, bueno, primero la revolución y al cabo de unos años se mata, ¿no? Se manda la guillotina a los reyes. O sea, imaginen los velos que se tienen que haber caído para que sucediera eso. No estoy diciendo que haya que mandar a la guillotina a nadie, obviamente, estoy en contra de la violencia, pero estoy diciendo, o la esclavitud, ¿no? Por ejemplo, en determinado momento era normal ir a África, secuestrar personas, traerlas y comercializar gente. O sea, era normal, hasta que en determinado momento como humanidad se nos empezó a caer el velo y vimos que era una aberración. Bueno, lo mismo ocurre, yo por ejemplo estoy en contra de la venta de animales, ¿no? Porque creo que es un mecanismo similar de explotación que el del siglo XVII y posterior, ¿no? Cuando secuestrábamos y vendíamos personas. Lo mismo con los animales, o sea, la venta de animales es algo que cuando estemos conectados lo vamos a ver también como terrible. Todo bien, no se trata de juzgarnos, de darnos palo, sino de elaborar amorosamente en la caída de los velos, ¿no? Y creo que ahí está la clave. Creo que ahí está la clave al empoderamiento colectivo, en cada uno desde su lugar, desde la conexión con su centro, ir apoyando no solo el anclaje de esta luz súper amorosa, súper incondicional, que nos recuerda que somos unidad, sino también ir desmantelando. ¿Y los velos cómo los desmantelamos? Pues revisando estructuras, revisando paradigmas, revisando programaciones antiguas. Aquí Bonnie está escribiendo cositas en el chat, que perdón, Bonnie, estaba súper enganchada, no lo leía, pero espera que voy a hacer un parate. Que como estoy ahí con la información que baja no quería parar, pero espera. Bonnie dice, tal vez la verdad, entre comillas pone, sea otro término del viejo paradigma que conlleva una lucha de poder autoritaria para llenarlo de sentido argumentativo y dialéctico. Tal vez lo evidente o lo vivencial sea el ser siendo en la acción del amor que nos emancipa de todas fronteras e inevitablemente concluirá en el derribamiento de esa representación egocéntrica llamada Estado. Bueno, para reflexionar la frase de Bonnie. Tal cual, cuando hablamos de verdad, bueno, es esto, ¿no? Es como un verdad o realidad en mayúscula, le llamo, no es la verdad ideológica, no es que haya una sola verdad que tenga que ser impuesta, sino la verdad que nos conecta a todos como hermanos, me refiero, ¿no? Esa verdad del corazón. Por eso creo que la verdadera revolución, ¿no? Por ponerle algún calificativo a este proceso, es la revolución del amor. Sé que suena muy hippie, ¿no? Porque de hecho era un poco el lema de los hippies, pero no estaban tan equivocados los hippies.
El tema es que también después hubo distorsión. Entonces, esos son los momentos de la historia donde creo que es muy importante volver a revisar, ¿no? Por ejemplo, la apertura que se produce después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se manifiestan muchas tribus urbanas, ¿no? Muchos grupos, que bueno, quizás la más famosa o la que más todos tenemos ahí en el imaginario es a los hippies, ¿no? Pero hubieron muchos grupos de jóvenes que se rebelaron al sistema de vida que se empezó a plasmar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El sistema de vida americano basado en el consumo, bueno, en esta vida que volvía a poner a la mujer en un rol decimonónico, ¿no? La mujer de los 50 era una mujer totalmente abocada al hogar nuevamente. Si vemos o recordamos las publicidades de la época, la mujer perfecta, que su labor era solo el hogar y el marido otra vez volvía a ocupar el espacio público, ¿no? De la ciudad. Aquí están diciendo, Kiraus dice, buenos días, coincido contigo, el amor es el que cambia, mas no el amor edulcorado como se pregona, sino el amor cohesivo y práctico, tal cual. Ahí estamos, y ahí está el punto clave. Por eso estaba dando como ejemplo lo que sucedió en los 60, bueno, que en realidad fue como todo el proceso que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial, pero en los 60 ya está un poco claro. Realmente era una voz, esta juventud tenía una voz que estaba proponiendo un cambio importante. Y hubo distorsión. De hecho, hay quienes dicen que la heroína que entró, ¿no? La droga que entró, también que fue un proyecto político, un proyecto para desestructurar esta juventud que estaba teniendo pues una mirada diferente y una propuesta distinta. Entonces, tenemos que estar muy atentos a que este movimiento que está ocurriendo hoy día no sea utilizado, como suele suceder en nuestro mundo desconectado, no sea utilizado nuevamente por el poder y no nos vuelvan a usar para seguir opacando el mundo, para seguir explotándonos, para seguir conduciendo nuestras vidas desde la desconexión. Entonces, me parece un momento sumamente importante, un momento donde sí está bajando energía de amor, donde sí claramente la vibración de la Tierra se está modificando, se está elevando. Eso está teniendo una repercusión sobre nuestras vidas. O sea, no cabe duda de lo que está sucediendo en el mundo, que lo que está sucediendo es real. Todos, en mayor o menor medida, lo estamos experimentando. La propuesta es ir un poco más allá, es decir, conectar con ese centro, conectar con la mirada del ser y estar bien atentos, que atentos no significa ser desconfiado, no, porque hay como una serie de terminología que a veces nos lleva a otros lugares. Atento significa estar anclado en el ahora. Atento significa pues estar sintiendo, percibiendo, armonizando lo que haya que armonizar. Es decir, que con esta explosión de amor que todos estamos vivenciando, pues la atención, o sea, como decían, no es el amor edulcorado. Me acuerdo del año pasado, después del programa de política y espiritualidad que hicimos con Gaby, yo me fui de viaje a dar un taller y la persona que me recibió en su casa, yo seguía con la energía del programa, hablando, ¿no? Y cuando yo le decía esto, que teníamos que ser todos responsables, que si había alguien durmiendo en la calle, no es que era su karma. Y esta persona me decía, pero con todo el amor de su corazón, me decía, ay, ¿sabes que nunca lo pensé? Yo siempre pensé eso, que si estaba en la calle o pasándola mal era porque era su karma. Entonces, claro, cómo a veces compramos discursos de espiritualidad también totalmente armados que nos adormecen. O sea, no, la idea es no dormirnos, de nuevo. De hecho, aquí Leito dice, buenos días Karina, quisiera saber si poseemos alguna metodología que recomiendes para modificar ese karma negativo que hayamos hecho en el pasado y que nos repercute en las acciones actuales. Gracias.
Bueno, si estamos hablando de karma, hablemos de karma más planetario, más para no irnos de tema, ¿no? Para no meternos en temas más que obviamente todo está conectado, pero el karma negativo se puede modificar o transmutar desde la conciencia, atención, amor, es decir, nosotros karma es acción. Recuerden lo que decimos siempre, karma es acción. Cada acción va a tener una repercusión, cada acción va a tener una consecuencia. Entonces, no es que haya un karma negativo o positivo, sino que cómo son... A ver, para quitarle esa connotación de bueno o malo que a veces nos lleva a lo moral, a lo religioso, podríamos decir que toda acción se ejecuta desde una frecuencia vibratoria determinada. Entonces, claramente, realizar una acción desde una frecuencia baja, pues va a generar lo que llamamos karma negativos, va a generar una repercusión energética en la misma escala frecuencial. Realizar una acción desde una escala frecuencial elevada, es decir, desde el amor, desde la conciencia, desde el recuerdo que somos unidad, va a generar otra repercusión energética. Entonces, por eso digo que si lo logramos ver como energía, si logramos ver nuestro propio sistema como un sistema perfecto de ingeniería y operar conscientemente y amorosamente sobre él, es fácil. ¿Por qué? Porque podemos visualizar nuestro canal central, podemos visualizar ese centro y visualizar esas escalas frecuenciales, incluso sentir las emociones desde esa escala frecuencial. Entonces, si estamos vibrando en algún momento en la radio, por ejemplo, yo ahora venía para la radio, ¿no? Yo soy muy obsesiva con la puntualidad y todo esto. Intento, bajar 2 cambios, pero lo reconozco. Entonces venía y ayer a la noche, como siempre, me despiertan tipo 2, 3 de la mañana para bajarme toda la información de lo que hay que hablar hoy. Entonces ya venía con todo en la cabeza y cuando veo que empiezo a retrasarme y encima que pierdo el tren, ya estaba a punto de entrar en otra escala frecuencial, o sea, la ansiedad, los nervios, y claramente si me dejaba ir, ¿no? Si me dejaba captar por esa frecuencia vibratoria, no habría tenido la lucidez, habría llegado acá con rabia, con bronca a mí misma, con todo. Entonces tomé la decisión y dije, no, llegue a la hora que llegue a la radio, yo voy a mantener este estado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Hubo atención, hubo decisión, es decir, yo elegí en qué escala frecuencial posicionarme, si desde la desconexión caer en la ansiedad o no, mantenerme en la misma frecuencia amorosa y consciente. Entonces, eso es lo que son las decisiones que nosotros podemos tomar permanentemente sobre visualizar esa gama de emociones, reconocer que son frecuencias vibratorias y decidir, me quedo acá en la rabia, me quedo en la ansiedad, en los nervios o subo. Y la ruta de acceso es fácil, hay 1000 técnicas, hay meditaciones, pero una simple inhalación que nos conduce al centro, exhalamos, nos asentamos en el espacio sagrado del corazón y desde ahí conectamos, visualizamos el canal central para vivir desde ese espacio, para vivir desde el centro. Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos diciendo, el tema entonces del karma negativo pues sería cómo transmutarlo con decisiones conscientes y amorosas desde estados frecuenciales altos para conectar con la unidad y con el amor incondicional en todo momento. Porque, como decimos siempre, ¿no? Un poco bromeando, pero no tan en broma. Somos re amorosos cuando nos juntamos a meditar o en un taller, después salimos a la calle, nos tocan un bocinazo y ¡yeah! Entonces, ¿qué onda, no? Tenemos que mantener el mismo estado frecuencial incluso cuando vamos manejando o cuando vamos en el autobús, porque si no, qué piolas, ¿no? Es como, mira qué fácil. Entonces, ahí está la decisión y ahí está la coherencia energética. Y creo que es un momento maravilloso como humanidad, porque justamente no nos podemos perder este momento. Imagínense que cada cuánto en la historia de la humanidad se producen estas alineaciones planetarias, estas irradiaciones poderosísimas del cosmos para que podamos recibir toda esta irradiación de luz que nos ayuda a correr velos, a empoderarnos. Entonces, ¿vamos a desperdiciarla quedándonos en un discurso, como decían recién, edulcorado,
o no, o vamos a ir corriendo velos y sin miedo. Recordemos que hemos estado haciendo harta labor colectiva, de sanación colectiva, el hecho de hablar con los amigos, el hecho de hablar con las otras mujeres. Somos hermanos, tenemos los mismos conflictos, padecemos las mismas tristezas, hemos tenido las mismas heridas, cada uno desde su cuento, por supuesto, pero en realidad la energía es la misma. Entonces, cuando abrimos nuestro corazón y vemos que somos unidad, y que podemos sanar en colectivo y que podemos crear en colectivo y que podemos empoderarnos, es maravilloso. Y algo que también es digno de analizar, una época importante en la historia de la humanidad que también considero muy buena como ejemplo, es el nacimiento del cristianismo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa época? Acuérdense, veníamos el cristianismo nace en pleno Imperio Romano, ¿no? De hecho, era una de las tantas religiones. Los romanos eran, como ya sabemos, politeístas, de manera que no había tanto, o sea, no se los perseguía tanto porque adoraran a otro dios, sino porque justamente eran monoteístas, ¿no? Y era esa la puja, ¿no? Ya sabemos que los romanos en su imperio recibían tributo, o sea, que era como la FIP de la época, en todas sus colonias. Entonces, claro, que haya una nueva religión donde no te reconozco ni como gobernante, ni reconozco tus dioses, era un tema político, claramente. Bueno, por eso se los empieza a perseguir, pero era no solo una religión, era una filosofía, era un movimiento político el cristianismo. Claramente, estaba poniendo en jaque un montón de reglas del momento. Y venía con esta energía consciente, con esta energía de unidad, con esta energía de amor incondicional. ¿Y qué sucede? Después de lo que ya conocemos también por las películas y tal, con los primeros años del cristianismo, el cristianismo primero deja de ser perseguido y luego el emperador Constantino, que primero él lo deja de perseguir, o sea, decreta que ya deja de ser una religión perseguida, y a los pocos años se establece el cristianismo como religión del Estado, es decir, que el Imperio Romano, aún antes incluso de haberse dividido en Imperio Romano Occidental y Oriental, establece como religión el cristianismo. Y después lo que ya más o menos sabemos, ¿qué fue? Que se separa el Imperio Romano, el cristianismo queda como religión, después de la caída de Roma, surge el papado, etcétera, etcétera, nace el catolicismo, con todos estos concilios que empiezan a ver que, no, tú tienes la razón, no, yo no tengo la razón, si no tienes la razón te mando a matar porque el poder y la razón la tengo yo, o sea, y empieza a haber todo un camino muy oscuro, o sea, la historia de la religión católica fue escrita en base al mal uso de las escrituras y de la palabra de estos seres que sí estaban proponiendo un cambio y seguramente sería un momento planetario quizás similar al que estamos viviendo hoy día, ¿no? ¿Y qué pasó luego? Entonces, que no nos pase lo mismo. Hubieron guerras supuestamente santas, ¿no? Utilizando esta ideología, se validó y se justificó un montón de acciones que poco tienen que ver con el amor, todos lo sabemos. Hoy día entonces estamos conectando con una energía de amor incondicional, por eso no hay que tener miedo de hablar de política, yo creo que hay que hablar de política, porque justamente si nos peleamos en este momento con la política, decimos, no, esto es otro tema, es justamente cuando estamos dando el espacio para que suceda lo que no queremos que suceda, para que venga alguien o alguienes, ¿no? Algunos grupos, no sé, que ya sabemos que existen, a utilizar esta energía y a llevarla por otro carril, de modo que como humanidad despierta tenemos que empoderarnos cada día más, tenemos que hacer uso de nuestro poder, que el poder se ejerce diariamente, o sea, poder no significa agarrar un palo y dárselo en la cabeza a otro, sino poder pues está en
en activar mi plexo, es decir, no permitir que se me manipule, se me robe energía, en atreverme a decir mi propia verdad, en mantener mi campo energético equilibrado, armonizado, en establecer con los otros relaciones sanas y conscientes, en ser respetuoso, en ser amoroso, en crear una pareja, una familia, un grupo de amigos, una sociedad, un planeta, que esté basado en este tipo de relaciones. Entonces, miren toda la labor que tenemos. ¿Por qué entonces nos vamos a andar preocupando de la teoría política? O sea, es al revés, no es desde la periferia al centro, es desde el centro a la periferia. Es más, la teoría política sí, la teoría, ¿no? La teoría o el modo va a surgir de la acción interna. Por eso decía que el camino es desde el centro. Desde el centro vamos a encontrar esa verdad que es una verdad que todos entendemos, porque es una verdad que nos une. Y desde ahí es lógico por ejemplo, muchos le tienen terror al comunismo, bueno, pues obviamente se hizo un mal uso, ¿no? O el temor al exceso de poder del Estado, pero la igualdad, ¿no? O muchos le temen a la palabra igualdad, pues dicen, pucha, todos iguales, vamos a ir todos con bata gris. Bueno, eso es lo que propone 1984. No se trata de la igualdad en cuanto vamos a anular nuestra individualidad, no. Cada uno, se trata del sistema ideal, sería el que propicie que cada uno se destaque y destaque sus dones, porque por algo nosotros vinimos con unos dones y un potencial, porque eso está vinculado a nuestro propósito, a nuestra misión de vida, pero en la igualdad, es decir, en el bienestar colectivo. Cada uno va a vivir su experiencia y no se trata de que todos tengan la misma situación económica, no, eso es periferia, da igual, cada uno va a crear la realidad que tenga que crear, también de acuerdo a lo que vino a experimentar, a jugar, pero sí teniendo en cuenta que el otro es mi hermano, sí teniendo en cuenta que el otro no puede estar durmiendo en la calle, sí teniendo en cuenta que el otro no puede pasar hambre, sí teniendo en cuenta esto que decíamos, que de qué me sirve ir a la moda si sé que hay un montón de seres en el planeta que están sufriendo, y además de toda la contaminación, que esto, bueno, sería otro tema, toda la contaminación ambiental que hay día a día en respuesta a esta super hiperproducción de objetos, de ropa, de productos, de que ya sabemos que es como la zanahoria que pende de un hilo delante de nosotros. Jamás vamos a estar satisfechos a través de los objetos, ¿no? A través de la búsqueda periférica. Entonces creo que tenemos mucha labor, creo que cabe empezar a disfrutar de estar anclado en el ahora, de estar atentos, de tomar esas decisiones conscientes permanentemente a cada minuto. Bueno, a ver, ¿cómo, no? ¿Cómo, desde qué estado frecuencial? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo hago? ¿No? Desde qué energía estoy transmitiendo a la hora de hacer algo, de decir algo, con qué energía me muevo en la ciudad, ¿no? Ya dijimos que estamos creando, aunque estemos en silencio, incluso aunque estemos en casa encerrados. Las creaciones, estos centros creativos, el mental, el emocional, están permanentemente creando, diga o no diga, o participe o no participe. Es decir, que podemos estar incluso tomando decisiones al activar la mirada del ser y revisar cuál es el flujo de pensamiento diario, aunque esté en mi casa sin ver a nadie. Bueno, también estoy activando esa decisión y esa contribución energética saludable al planeta. Aquí dicen, bueno, querida Karina, recibe abrazo grande, gracias por tu servicio, gracias. Bonnie también dice, bueno, ese era Jorge. Bonnie dice, el poder temporal versus el poder espiritual fue lo que sucedió en esa etapa oscura medieval que menciona. Sí, el empoderamiento de nuestra nueva era va a esquivar esa periferia representativa y logrará la autogestión política que le corresponde y que se guiará por la conciencia. Sí, que así sea. De eso se trata, ¿no? De esa
integración. De hecho, la semana pasada, cuando hicimos el programa de anclar la ciudad, ya me dice Claudio, Claudio está entusiasmado, pero igual nos dice que nos quedan creo que 2 minutos. Obviamente hoy no va a haber meditación porque no nos da, pero la próxima vamos a continuar porque esto es algo que se ha activado y va a continuar. Lo del poder, con respecto, se me ocurrió con lo que decía Bonnie, el poder temporal y espiritual. La semana pasada, después del programa que hicimos, me imagino igual muchos habrán meditado sobre el Merkaba, ¿no? El tetraedro que desciende del cielo y el tetraedro de la tierra que se encuentran dando vida al Merkaba, que es justamente la integración de la realidad superior a la realidad de este plano y activando nuestro vehículo de luz, nuestro campo de energía. Bueno, muy interesante el tema y tu enfoque, dice Kiraus. Y si se copan, que hagan comentarios, que continuemos esta reflexión. Iba a decir debate, pero no, me gusta más la palabra reflexión. Que continuemos esta reflexión, que pongan sus puntos de vista, que incluso compartan material, si tienen material interesante para compartir. Vale, les mando a todos un mega abrazo, que tengan una hermosa semana reconectada y a seguir anclando la ciudad rosa dorada en la tierra. Que así sea. Para contactar a Karina Zarfino, puedes enviar un mail a planetayosoy@gmail.com o a su móvil 11 38 52 20 23, Buenos Aires, Argentina.